La reforma agraria de 1969 realmente fue beneficiosa para el Perú. Descubrámoslo. Avanzada ley de reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesinado nacional. Al hombre de la tierra, ahora le podemos decir en alta voz, inmortal y libertaria como Tupamaru: campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a exponer nuestro ensayo sobre la tarea académica número 3. Nuestro equipo es el número 5 y está conformado por 5 integrantes: Mayer Levanto, Ian García, Jean Paul Tucunán, Eliana Santos y el que les habla, Gerson Palacios. Nuestro ensayo tiene el siguiente título: Una reforma sin transformación, poder, pobreza y migración. En la década de 1960, en nuestro país se dio una de las reformas más radicales posibles, la reforma agraria, la cual fue impulsada por el presidente del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, con objetivos como, por ejemplo, eliminar el latifundismo y de redistribuir las tierras hacia el campesinado. Sin embargo, surgieron grandes problemas, como por ejemplo en el sector económico, como problemas en la producción del país, de la inestabilidad económica debido a que nos convertimos en un país importador y éramos un país exportador, provocando también sucesos en cadena que lamentablemente dieron una inestabilidad total a la economía del país y retrocedemos en ese ámbito. Problemas en el sector social, como por ejemplo en las desigualdades que tenían ellos mismos, problemas en la migración, ya que se dio una migración masiva hacia el sector urbano, problemas de la misma violencia que sufrían a la hora de los terratenientes violentar a los campesinos, problemas en el sector político, de una ineficiencia en sus políticas provocando desigualdades sociales del pueblo hacia el gobierno, problemas en también la inestabilidad de nuestros gobernantes y sobre todo de las élites. Sin una adecuada planificación ni un apoyo técnico pertinente hacia estas áreas, provocó que en nuestro país surgiera una gran problemática: la falta de inversión extranjera, además de retroceder en esos tres ámbitos en gran medida. En este pequeño contexto histórico, brevemente explicado y resumido, nos damos la siguiente interrogante: ¿consideras que la reforma agraria de 1969 en el Perú realmente benefició a sus tres sectores, económico, social y político? Al respecto, nosotros consideramos que la reforma agraria de 1969 no benefició a ninguno de los sectores económicos, sociales y políticos en nuestro país, debido más que nada a que sin una adecuada planificación y no tener un apoyo técnico pertinente provocara que la reforma agraria fuera un fracaso total. Además de que la coalición provocó más en la migración masiva del sector rural al urbano. En este recorrido argumentativo desglosaremos las barreras sociales, políticas y económicas de la reforma de 1969, demostrando que su planificación no fue tan beneficiosa como parece. A continuación, vamos a explicar y defender nuestra postura mediante argumentos pertinentes. Le doy el pase a mi compañera Eliana. Gracias a mi compañero que me dio el pase, les vengo a explicar la parte social de la reforma agraria de 1969. En primer lugar, durante la reforma agraria de 1969 se reflejó que las cooperativas eran ineficientes. La falta de una buena y justa planificación realmente agravó en el Perú, llevándola así una gran crisis. Por un lado, el impacto social más perjudicial fue, sin lugar a dudas, el empobrecimiento estructural del campesino y la migración forzada de diversos sectores. Además, el modelo cooperativo impuesto por el Estado pretendía sustituir el latifundismo con formas colectivas
de una producción que resultó ser ineficiente y desconectada de las realidades locales. Miles de campesinos quedaron atrapados en el sistema productivo sin autonomía ni incentivos reales. Incluso uno de ellos era administrado por tecnócratas estatales que desconocían las dinámicas comunitarias. Esta situación se agravó por la ausencia de la asistencia técnica, la falta de inversión e infraestructura y la limitación de acceso a mercados, lo que provocó una gran caída sostenida en la productividad agrícola. También como consecuencia, amplios sectores rurales se vieron obligados a abandonar sus tierras, como lo mencionaba hace un momento, a migrar hacia centros urbanos como Lima, Arequipa y Chiclayo, en busca de oportunidades que en el campo ya no podía ofrecer. Además, este desplazamiento masivo no solo desarraigó a comunidades enteras, sino que también generó un crecimiento desordenado de las ciudades con proliferación de asentamientos informales carentes de servicios básicos. En lugar de consolidar una justicia social duradera, la reforma trasladó la pobreza del campo a la periferia urbana, profundizando la exclusión y la precariedad de los sectores más vulnerables y dejando una huella persistente en la estructura socioeconómica del país. Y bueno, ahora le voy a dar el paso a mi compañero Ian para que le explique la parte económica. Por otra parte, en el aspecto económico, la reforma agraria implementada en 1969-1980 significó la exportación de 10.5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola del país. Sin embargo, esta medida también tuvo consecuencias negativas en otros ámbitos. Por ejemplo, se identificó que la reforma impactó negativamente en otros ámbitos. Por ejemplo, se identificó que la reforma impactó negativamente en el rendimiento educativo a través de mecanismos relacionados con las oportunidades económicas, el nivel de ingresos y el trabajo infantil. Por consecuente, los individuos que vivían en zonas donde la reforma agraria tuvo mayor impacto tendieron a priorizar la incorporación de sus hijos a la fuerza laboral por encima de completar la educación básica. Como resultado, estos efectos generaron un impacto negativo en los ingresos a largo plazo. Asimismo, entre 1970 y 1980, la productividad del sector agropecuario se redujo un 17% en el Perú, mientras que en otros países de la región aumentó cerca del 18%. Por otro lado, entre 1955 y 1960, el peso de las exportaciones agropecuarias en total de exportaciones peruanas cayó drásticamente, pasando del 47.1% al 16.3%, tal como se observan los datos. La productividad agrícola del Perú cayó un 17% entre 1970 y 1980, mientras que en otros países se creció cerca del 18%. Además, las exportaciones agropecuarias pasaron del 47.1% al 16.3% entre 1955 y 1969, en su revista IDEPUC 2021. Esta transformación estructural convirtió al país en una economía dependiente de las importaciones de alimentos, lo cual tuvo un nefasto impacto en los niveles de formalidad económica. Es decir, fue un giro drástico en la educación económica, estructura económica, pero tuvo efectos colaterales profundos. La caída de la productividad y en las exportaciones agropecuarias debilitó al sector, mientras que la dependencia de las importaciones afectó la estabilidad. Además, la educación sufrió un retraso al priorizarse el trabajo infantil en zonas rurales, como lo que limitó el desarrollo social y económico a largo plazo. Fue una transformación con consecuencias mixtas, donde los intentos de equidad no siempre se tradujeron en un proceso sostenible.
Ahora le paso a mi compañero. En segundo lugar, en el aspecto político, la reforma agraria estaba controlada por dos grupos dominantes, el Estado y la élite terrateniente. Estos grupos se unieron para dar la impresión de que esta reforma iba a traer una transformación profunda, justa y que realmente iba a dar poder a todos los campesinos. Sin embargo, lo que hicieron fue repartir tierras a todos los campesinos de manera superficial y solo para aparentar ese supuesto cambio. En realidad, los campesinos no tenían el control total de sus terrenos, ya que una gran parte de sus tierras estaba dominada o estaba en manos de estos grupos. Los campesinos exigían que se respetaran sus decisiones, participar activamente en la política y que tuvieran el control total de sus tierras. Sin embargo, el gobierno los ignoró, lo que les limitaba a ser autónomos en el uso de sus terrenos. Esto demuestra que la reforma agraria más bien fue diseñada para proteger los intereses de estos grupos dominantes y no para transformar el país. Ahora daré pase a mi compañero Yaun Paul. Sí, en síntesis, la reforma agraria del Perú, lejos de constituir un avance hacia la justicia social y el desarrollo económico del Perú, evidenció profundas deficiencias estructurales que agravaron los problemas que buscaba resolver. La falta de planificación adecuada, la imposición de un modelo cooperativo ineficiente y la ausencia de participación campesina convirtieron esta medida en un proceso fallido. Desde el punto de vista económico, se produjo una caída sostenida en la producción agrícola, una reciente dependencia de importaciones, afectando seriamente la autosuficiencia del país. En el aspecto social, la migración forzada del campo a la ciudad generó desarraigo, pobreza urbana y exclusión, mientras que políticamente la reforma consolidó el poder de las élites, impidiendo una transformación real del sistema. Así, el caso de la reforma agraria demuestra que las reformas profundas, si no se sustentan en una planificación técnica, participación democrática y conocimiento de la realidad local, puede desencadenar consecuencias más graves que los problemas que intenta resolver. Muchas gracias.